Muchas gracias por la invitación. Nuevamente muy entretenido para mí poder transmitirle algo de lo que sabemos. Eh, no voy a entrar en el preámbulo de la presentación ya que ya la hicieron previamente, entonces vamos inmediatamente al foco de la presentación, que es transmitir la experiencia en el uso de los fitorreguladores, algunos de ellos en el cultivo del palto. Voy a abrir ahí. Ok. Bueno, la parte introductoria siempre es importante agregarla en las presentaciones para contextualizar de qué estamos hablando, y en este caso el palto, el aguacate, que se llama en la mayoría de las zonas de habla hispana porque viene de la zona azteca. Es considerado un superalimento debido a las propiedades nutritivas que tiene. La palta es, todos sabemos, un fruto tremendamente atractivo, nutritivo, y que lo convierte, ¿cierto?, en un cultivo actual de alto valor y por consiguiente una alta demanda en los mercados que consumen palta en la actualidad. Cada vez más la industria frutícola, nosotros que somos un país netamente enfocado en la exportación, vemos que el mercado crece y se torna más exigente en relación a, por supuesto, la capacidad de cumplir con las demandas de volúmenes y todo lo que tiene relación con los aspectos cualitativos y de condición que tiene la fruta. Y en esto hablo bien global porque enfoca todos los cultivos de alto valor que tenemos alrededor del mundo, pero que en Chile, digamos, están representados por uva de mesa, paltos, cerezos, arándanos, cítricos, etc. En definitiva, hablamos de estabilidad en la oferta y calidad de alto estándar. Ambos aspectos que acabo de mencionar se relacionan con un fenómeno muy propio del palto y de otras especies, como la alternancia en la producción, esto que llamamos el añerismo, y con el calibre de la fruta. Ambos dos generan lo que en el fondo determina la posición que tenemos con respecto a ser buenos ofertadores de fruta en el mercado. La alternancia productiva se relaciona generalmente a condiciones de alto porcentaje de cuaja, es decir, si hay una condición de muy buena floración en un año y tenemos una muy buena actividad de los polinizantes, se genera una alta cuaja, lo más probable es que durante esa campaña vamos a tener una generación de madera frutal más pobre y una caída en la oferta de flores para la temporada siguiente. Entonces, eso genera inmediatamente un alto y un bajo, un on y un off. Esto que estoy mencionando, que se llama añerismo o alternancia productiva, se debe básicamente a dos factores: el de las reservas disponibles para la generación de madera frutal y a un desbalance hormonal que se produce dentro del árbol, y que está muy marcado por la cuaja. Naturalmente, uno dirá, bueno, pero ¿por qué la cuaja altera este balance hormonal? Y la respuesta es, en la alta condición de cuaja generamos mucha gibberelina endógena que inhibe negativamente la inducción floral, y eso explica de alguna manera la caída productiva al año siguiente. ¿Alguna manera de manejar esto? Claro, existen formas de manejar y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Existen manejos agronómicos relacionados a poda, a nutrición, a riego y, por supuesto, los reguladores de crecimiento o reguladores del metabolismo. Como estos temas son de muy alta importancia en el abastecimiento del exigente mercado actual, la alternancia de producción y el calibre de las frutas son temas muy estudiados por la academia. Ustedes se van rápidamente a la web
y van a encontrar una cantidad de información gigantesca relacionada a los tópicos que voy a mencionar hoy día. Para intervenir, es decir, para poder manejar la alternancia y atenuar el añerismo que existe en el palto, están, como mencionaba recién, manejos agronómicos como la poda, como la nutrición y el uso de los reguladores. En paltos, por ejemplo, es posible encontrar con recomendaciones de uso de diferentes reguladores de crecimiento para distintos objetivos. La giberelina, por ejemplo, está descrita para, o se recomienda para mejorar calibre en los años ON, lo que aumenta el rendimiento, y al final aumenta el rendimiento acumulado. La citoquinina sabemos que tiene una participación directa en el incremento de calibre de la fruta. Por lo tanto, afecta el rendimiento. Y la composición de reguladores que son antigiberelina, que se usan bastante en el cultivo del palto, y que están enfocados en favorecer la nutrición de todo el órgano floral en el momento de la cuaja, frenando químicamente, ¿cierto?, lo que es la competencia vegetativa. Esas antigiberelinas son un tema a tocar dentro de lo que hay esta tarde. Algunos datos del mercado actual, para que podamos mirar un poco desde arriba. Chile es uno de los principales actores en la industria, tiene una producción que se mueve entre 160 y 200.000 toneladas al año. Hemos estado muy afectados, ustedes saben, por sequías, por heladas, por condiciones que claramente el palto, dado el pool genético que tiene, no le gusta vivir en zonas subtropicales, más bien se siente cómodo en zonas donde es más cálido, libre de frío invernal. Y Chile es claramente un país que tiene muy marcadas estaciones, principalmente en la quinta región donde se cultivan la mayor cantidad de hectáreas de esta especie. Este volumen que produce Chile se comparte entre lo exportado y lo consumido internamente. ¿Por qué digo se comparte? Porque Chile consume cerca de 80.000 toneladas al año y se estima que el consumo per cápita podría llegar a ser de 4,5 kilos, se mueve entre 3 y 5 probablemente, pero es probablemente uno de los países que más consume palta Hass al año por persona. Actualmente Chile tiene 29.000 hectáreas plantadas y el área en que está en producción alcanza un promedio de 8,5 toneladas cuando es año on y baja a 6,5 cuando es año off. Es decir, de eso estoy hablando, de la alternancia entre un año y otro. Cuando uno realiza este ejercicio de comparación productiva o de rendimiento año a año en huertos de alto rendimiento, los de alto rendimiento pasan de 22 toneladas a 9 toneladas, de 2 dígitos a 1 dígito. Pero cuando se analiza la realidad de huertos de alto rendimiento, con tecnificación y uso de reguladores de crecimientos, esto oscila entre 24 y 18 toneladas. Es decir, se mueve en 2 cifras. Y esto se explica por el manejo que realizan para evitar el añerismo, de lo que yo les voy a hablar en esta tarde. Esto ocurre, este fenómeno que estoy mencionando ocurre en todas las zonas de cultivo del palto a nivel mundial. Por ejemplo, Perú actualmente se mueve una exportación entre 300 y 360.000 toneladas, que fue el año pasado. Sigue siendo el principal productor de paltos del hemisferio sur, tiene alrededor de 26.000 hectáreas plantadas y, miren el dato, el promedio de rendimiento de la superficie de producción es de 16,5 toneladas. Por supuesto que hay huertos que producen 35 toneladas, pero el promedio es el doble de Chile, claramente por una condición de comodidad de la especie frente a la situación climática que tiene el país vecino. Aún con este nivel de rendimiento observamos una tendencia a tener años de alta y de baja. La gráfica muestra los últimos 3 años, en donde el año 2017 casi 250.000, el año 2018, que fue el año on, ¿cierto?, con 360.000 toneladas, y la temporada pasada bajó, siendo que es un país que está creciendo en superficie, es decir,
Aún así, debería haber sido, si uno considera solamente las hectáreas que están en producción, mucho más fuerte la caída. Y ese añerismo que estoy marcando ahí es a lo que llamamos alternancia en la producción, que se puede, de alguna manera, trabajar, manejar con herramientas como los reguladores. Bueno, en la fruticultura global, ¿cierto? El uso de herramientas como reguladores de crecimiento permiten obtener importantes beneficios y que rentabilizan a distintos cultivos. Y solamente para hacer algún ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el uso de la giberelina en banano, por ejemplo, el uso de giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y etefón en uva de mesa. La uva de mesa es uno de los cultivos que más usa reguladores de crecimiento. El uso de bromalinas y de citoquininas en manzana. En el nogal, la cianamida hidrogenada, el uso de ABG, que es un antietileno. Y en paltos, lo que estaba mencionando hace un rato, la giberelina, la 6-benciladenina como citoquinina y las antigiberelinas. Si vamos más de foco, en la giberelina en palto, no hay mucho uso de giberelina en palto, pero existe mucha investigación relacionada. En la página que estoy mencionando aparecen alrededor de 12 artículos que describen el efecto de usar giberelina para distintos objetivos, como por ejemplo, intervenir durante los años ON para mejorar el calibre de la fruta y hacer un acumulado mayor en el tiempo. Eso podría de alguna manera afectar el tema de la alternancia productiva, que es uno de los dos temas que estamos tocando. Puede alterar positivamente la alternancia productiva y puede adelantar cosecha también. Todo esto está debidamente documentado, estudiado, y se ve en algunas partes algunos de estos usos, pero no es algo muy común porque es propio de sistemas o métodos de manejo de alta tecnología y de uso de reguladores que requieren de una lectura muy, muy acuciosa en términos de lo que es la nutrición y la capacidad de los altos de explorar niveles productivos elevados. Ahí estoy mencionando algunos de ellos. La doctora Loat, que ha estado en Chile y en Perú también, con el doctor Salazar, han estudiado mucho el uso del giberélico para aumentar el tamaño del fruto. Si ustedes se fijan ahí, todos los títulos de esas investigaciones mencionan el uso para adelantar maduración, para producir incrementos en las cargas, etc. Interesante como dato, no me voy a referir mucho más a esto porque en el fondo solamente la experiencia que hay en Chile puede perfectamente ser aplicable en Perú y en Colombia también. Eso es muy importante. Otro de los reguladores que se usan en palto, y aquí sí hay algo más concreto, porque en Chile, por ejemplo, tenemos registro para uso de 6-benciladenina en palto, producto de Sumitomo Chemical, nombre comercial Silex, que es 6-benciladenina, una suspensión que tiene 20 gramos por litro, y su foco es incrementar el calibre de la fruta. Aquí lo que tienen en la lámina, en la pantalla, es parte de un ensayo, de un estudio que se realizó para evaluar el efecto directamente en el incremento de la masa de la fruta, es decir, el peso, gramos por fruto, haciendo aplicaciones desde el estado coliflor hasta el inicio de floración. Es importante que sepan que en Chile no tenemos grandes necesidades de control sanitario, por lo que los paltos se cultivan muchos en ladera o en situaciones donde no hay habitualmente aplicaciones. Entonces, entrar a aplicar es una oportunidad que no hay que dejar de perder, y por eso es que en algunos casos la oportunidad del uso del antigiberélico para mejorar la cuaja amerita una entrada de nutrición floral y de esta citoquinina, que en definitiva es lo que yo estoy mostrando acá. Lo que encontramos al hacer las aplicaciones es que los frutos
aumentan de tamaño y lo que se ve ahí en la tabla es que el aumento de volumen que se desplaza al hacer la medición en el agua es considerablemente importante al resultado final y es significativo, teniendo frutos promedio de 207 gramos a 230 gramos. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Así como se ve acá, en el fondo, lo que logramos al hacer esta aplicación es distribuir los calibres de una manera diferente, favoreciendo los calibres 32, que son los grandes, y reduciendo al máximo los calibres 70, que son los pequeños, los que tienen 150 gramos. Es decir, todo lo que es calibre grande crece y lo que es calibre chico decrece. Y ese es el gran efecto que tiene la aplicación de 6-benciladenina en el palto previo al momento de la floración. En la última jornada que se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, en el último Congreso Mundial del Palto, el ingeniero Marco Matar, gran amigo, presentó este dato. Me pareció muy consistente con lo que nosotros habíamos evaluado. Él hizo el estudio probando distintas dosis, momentos y combinaciones de productos. Lo que ven ahí son tratamientos de 6-benciladenina con paclobutrazol, distintas dosis, distintos momentos, pero en concreto, ¿qué es lo que obtuvo? Un resultado de aumento productivo impresionante. Estos son datos de Perú, para que ustedes se familiaricen con ellos, de la zona sur, de Ica en particular, y que en definitiva muestran que el tratamiento que más produjo kilos, que en definitiva fue el tratamiento T11, consideró una aplicación a 50% de flor abierta de 6-benciladenina con la aplicación de paclobutrazol en la flor, también en el mismo momento, y repitió lo mismo en el momento, y bajó la dosis de paclobutrazol más tarde, pero con varios días de retraso, en el caso del paclobutrazol con flor abierta, pero en el caso de la 6-benciladenina con frutitos de 25 milímetros de diámetro. En definitiva, muestra de nuevo que hay un efecto claro en el incremento de calibre cuando uno incorpora una citoquinina en el programa de aplicación. En resumen, las citoquininas en el palto, al igual que en otras especies, mejoramos el calibre de la fruta, incrementan la brotación lateral, eso no está descrito acá, pero eso es así, afectan el retorno floral, mejoran el rendimiento y alteran la alternancia productiva cuando uno podría perfectamente tener una cuaja más pobre e incrementando calibre podría lograr tener una menor caída, particularmente en zonas como las de subtrópico que tienen este nivel de oscilaciones que tenemos en Chile. También dentro de los reguladores de uso común en palto, y diría que más común de todo, son las antigiberelinas. Todo el mundo las conoce, el mundo paltero. Me estoy, digamos, me encuentro rodeado de pura gente que trabaja en palto, por lo tanto sé perfectamente de que entienden el concepto de la antigiberelina. Contarles que en Chile, Perú y Colombia hay un registro para nuestro producto, SANI 5SC, que es una suspensión concentrada como regulador de crecimiento para incremento de cuaja y calibre de la fruta. Ese es uno de los objetivos por el cual está registrado en estos 3 países y es para lo que generalmente se destina mayor cantidad de producto en el mercado. Hay otros usos en otras especies también, pero en general este es el principal de todos, que es, en el fondo, controlar la cuaja, que en el caso del palto no nos olvidemos de mencionar que un árbol puede llegar a tener 1,5 millones de flores y tener 400 frutos al final del día antes de la cosecha. Lo que quiere decir es que la cuaja es terriblemente pobre, es decir, lograr cuajar un fruto requiere de tener muchas flores expuestas
al proceso de polinización, muchas flores que deben ser fertilizadas, muchas flores que quieren transformarse en fruto, deben quedar y crecer junto ahí en la estructura de la panícula, en competencia con el follaje, etcétera. Finalmente lo que queda es una suma entre 200 y 400 frutos por árbol, que es lo que finalmente dan esos números. Generalmente las antigiberelinas se aplican cuando hay giberelina en acción, que es en los primeros estadios. Para ilustrar un poco esto, en Chile comúnmente se ve una mayor cantidad en huertos jóvenes de brotación indeterminada, es decir, las panículas parten creciendo y desarrollan un brote que compite a la par con la panícula. Entonces, claramente lo que hemos visto es que al pellizcar ese brotecito, frenarlo químicamente con la antigiberelina, en el fondo lo que hace es mejorar las reservas que están destinadas a ese brote, se translocan hacia la panícula y esta aumenta su cuaja. Y si eso es un poco más tarde, puede tener también efecto en el calibre. Estamos hablando de Sani 5SC. Hay una imagen ahí del producto, son 5 litros el contenido de ese envase, etiqueta azul. El ingrediente activo es uniconazol P, es el isómero más activo de la mezcla, de la síntesis, digamos, esto es un producto químico. Cuando uno sintetiza un producto, lo que obtiene es una mezcla de estos enantiómeros, que algunos son de mucha actividad y otros no son tan activos. Bueno, este es el más activo y ha sido aislado, por decirlo de esta manera, para ser parte del ingrediente activo del formulado Sani que ustedes ven en esa pantalla, que en su uso regular promueve los siguientes beneficios. Primero que nada, como se aplica a los brotes, lo que hace es reducir el tamaño de los brotes cuando son aplicados. Eso altera, por supuesto, la cuaja de ese momento, cuando es aplicado junto a la cuaja. Eso también controla el tamaño del árbol, es decir, si los árboles crecen menos, el árbol se mantiene de un tamaño adecuado por más tiempo. Si uno controla todavía el crecimiento de la vegetación, el fruto tiene más reservas y tiende a crecer más. El hecho de controlar el tamaño de los árboles, por supuesto, redunda en una disminución de las labores de poda en altura y despuntes, que son habitualmente grandes faenas que se hacen en los paltos. Y finalmente, mejora la inducción floral, porque un árbol que se ha detenido químicamente en este caso, ayudado por una carga importante, tiende a tener un balance hormonal que favorece, ¿cierto?, la generación de yemas florales que van a ser nuestra floración de la temporada siguiente. Bueno, esta es la etiqueta que tienen en Perú. Estas son las instrucciones de uso. Dice, bueno, es un fitorregulador utilizado en paltos para disminuir el crecimiento vegetativo, mejora la forma, calidad de fruto, favoreciendo el aumento de rendimiento por un aumento de la cuaja de los frutos. Es básicamente lo que aparece ahí, es muy similar a lo que tenemos en Chile. En definitiva, uno demuestra en la etiqueta lo que logró en el ensayo, en la investigación, pero después de usos y de experiencia, muchos años de experiencia, logra uno resumir que el uso regular de este producto produce más beneficios de los que uno estaba pensando que obtenía. Eso naturalmente requiere de un acomodo del manejo del huerto. Cada vez que yo voy a someter al huerto a una mayor demanda por fotosintato, porque le estoy poniendo más fruta, yo tengo que también ajustar mi programa de nutrición y probablemente tendré que revisar los programas de riego y sanitarios, etcétera, acorde a lo que está pasando en el huerto. Sani, uniconazol P es un inhibidor de la síntesis de la giberelina que tiene actividad primaria
y bien anticipada dentro de la síntesis de la gibberelina. Esto tiene relevancia en el sentido de que hay otros reguladores de crecimiento que actúan más tarde y que finalmente tienen un periodo de tensión de la gibberelina muy corto, lo que hace que los árboles permanentemente estén creciendo y requieran ser aplicados para mantenerse detenidos. Las aplicaciones foliares generalmente, como actúan por contacto, su eficacia se relaciona con la dosis que se aplica y con la cobertura. Si no tengo una buena cobertura, no voy a lograr tener un buen control de la vegetación. Ese efecto es absolutamente temporal, de 25 a 35 días, es lo que se ha visto que dura el efecto, y tiene sentido porque lo que tratamos de hacer es frenar el follaje en sus primeros estadios, cuando compite con la floración directamente. Pero también este producto se aplica al suelo. En Chile tenemos etiqueta para uso al suelo. Estas aplicaciones se realizan en el pleno verano, es decir, cuando el árbol está completamente activo, demandando toda el agua posible. Por lo tanto, él en solución en el suelo es absorbido por las raíces y entra por flujo de masa y se mueve, ¿cierto?, junto a la corriente transpiratoria hacia la parte aérea de la planta, es decir, hacia la parte exterior. Esta actividad resulta mucho más duradera en el tiempo, es decir, si yo soy capaz de poner el regulador internamente, lo que hemos visto es que la actividad metabólica dura más que foliar, dura alrededor de 3 meses. Cuando uno aplica un producto de este tipo en el suelo, es importante saber qué pasa en el suelo, y lo que hemos visto es que los residuos de este tipo de triazoles se disipan según la actividad microbiana, y lo otro importante, cuando uno aplica productos al suelo que son absorbidos por las raíces, es normal pensar que podrían ingresar a la fruta. Sin embargo, este tipo de moléculas se mueven solamente por los haces vasculares del xilema y no son capaces de llegar a la fruta. De lo contrario, aplicaciones al suelo generarían frutas chicas. Y no es así. Nunca hemos encontrado algún residuo dentro de la fruta en uso de esa manera sistémica. Esta curva de disipación en el suelo se realizó hace varios años para un poco quedar tranquilo con que el producto era absorbido primero y segundo que es degradado en el suelo. Lo que ustedes ven ahí es una curva de disipación de dos moléculas, una que es el Coulthard, el nombre comercial del producto que tiene paclobutrazol, y el otro que es Sani, que tiene uniconazol, y que en definitiva tienen una curva muy similar, solo que uno parte con mucho más residuos que el otro, y eso es porque paclobutrazol en su contenido tiene 250 gramos del activo en un litro, y el uniconazol P tiene solo 50, o sea, 5 veces menos. Eso explica lo que ustedes ven ahí, pero en definitiva en el suelo el producto se degrada. Siguiendo con el tema de los inhibidores de la gibberelina, sabemos que en los cultivos, básicamente los que mencioné a comienzos de la presentación, los niveles de gibberelina bioactiva pueden ser regulados a través del uso de reguladores, como los que estábamos mencionando recién. Estos retardantes de crecimiento capaces de inhibir la biosíntesis de la gibberelina, que son los antigibberélicos, son productos que se sintetizan y requieren de una normativa respecto de sus residuos, y que en el caso particular del paclobutrazol y el uniconazol, sabemos, no hay tolerancia en los mercados para llegar con él en la fruta. Pero también existen la aplicación de las gibberelinas activas, como las que mencioné al principio, o las mezclas de gibberelinas con otros compuestos a las plantas. Y estos productos, que también son reguladores de crecimiento, se originan por procesos de fermentación naturales, biológicos, a partir de cultivos de hongos. Entonces aquí hay una diferencia entre los que son biorracionales y los que son sintéticos. Durante el estudio de este tipo de moléculas, particularmente del uniconazol
y de la giberelina, que comenzó hace muchos años en Japón, se puede ver que ellos han trabajado mucho el estándar para poder evaluar el nivel de retardante de giberelina o de estimulación de la giberelina en la planta de arroz, que está lleno de arroz. Ustedes saben que en Japón el cultivo de arroz es algo muy importante. Entonces, se usa el arroz también para demostrar que efectivamente al aplicar giberelina soy capaz de elongar el follaje, estirando las células que se elongan, y para el retardante todo lo contrario. Bueno, también es importante saber que existen otros inhibidores de la giberelina de usos comerciales, muchos de ellos con otros objetivos dentro de los cultivos, pero también con otros propósitos. Por ejemplo, están algunos productos que se usan para control de altura en flores de maceta, o sea, lo que es ornamento, es un mercado que existe, obviamente poner una planta en un macetero para que no crezca demasiado, y se usan formulaciones de, ¿cómo se llama?, de uniconazol y de paclobutrazol para ese efecto. También existe el control de altura en cereales y en pastos para evitar la tendidura, para lo que existe también moléculas como el prohexaeno de calcio, el trinexapaquetil, y lo que estemos hablando nosotros toda la tarde, que es el control de crecimiento vegetativo en frutales, para lo que estamos mencionando el SANI y el SUMAYI. ¿Cómo actúan estos reguladores de la giberelina? Bueno, es bien complejo. No quiero que vayan a pensar que les voy a tratar de instruir respecto de cómo es el metabolismo, pero esta ruta, bien simplificada, termina abajo en una molécula de giberelina, y lateralmente ustedes van a ver que algunos productos, algunos compuestos intervienen algunos de los pasos para llegar a la giberelina, y lo que vemos claramente es que paclobutrazol y el uniconazol se encuentran en la parte de arriba, acá arriba, frenando toda esta fase de la ruta, en donde generalmente detenemos el proceso. Pero hay otros que se ubican en la parte baja, donde ya se ha generado un precursor importante de la giberelina. No olvidemos que en la planta se sintetizan probablemente más de 100 giberelinas, de las cuales solamente 4 son activas. Y particularmente a nosotros nos interesa la GA3, que es la que produce esta elongación importante de las células. Entonces, básicamente la diferencia entre unos compuestos y otros está en el momento en donde actúan respecto de esta ruta metabólica de la giberelina. Bueno, consideraciones para el uso de estos reguladores, para que en definitiva uno pueda decir, tengo eficacia, vea esa actividad en un beneficio. Yo debo tener claro que hay factores que deben manejarse y que son influyentes en el crecimiento, es decir, todo lo que yo hago para que la planta crezca, se desarrolle, se mantenga bien hidratada, es nutrida, etcétera, que está en el suelo, en el riego, en la carga frutal y en el estatus de nutrición. Y desde aquí en adelante, desde ese momento en que yo ya manejo con cierto nivel el huerto, puedo pensar en hablar de dosis, momentos y formas de aplicación de algún regulador para lograr algún beneficio. Entonces, para partir es importante siempre definir momentos de uso. Los momentos de aplicación tienen que ver con los objetivos que yo persigo. Fíjense que este producto es capaz de tener varios posicionamientos dentro del año en un calendario relativamente normal. Si me voy a la zona de Caldas, digamos, en Colombia, lo más probable, hay zonas donde florece 3 y hasta 4 veces, entonces claramente esto no aplica, pero en la situación habitual que estamos acostumbrados a ver, como una gran floración en primavera y una sola gran cosecha que ocurre en otoño e invierno, bueno, las alternativas o momentos de uso son las que a continuación señalo. En el otoño, que es el otoño digamos, desde donde se cultiva la zona más austral de Sudamérica, es Chile, me imagino yo, la sexta, séptima región, hacia el sur ya no hay más palto, demasiado frío. Bueno, en el otoño, pensando en el mes
abril, en el mes de mayo y en el mes de junio, aplicaciones foliares logran alterar la inducción floral, es decir, transformar las yemas que pueden estar todavía en estatus de vegetativa a reproductiva y favorecer la diferenciación posterior. Luego, el uso más importante, que es primavera, que tiene como objetivo el incrementar la cuaja y mejorar el calibre de la fruta que queda. Y finalmente, a la altura del verano, las aplicaciones que se hacen vía suelo para reducir el crecimiento vegetativo y dejar el árbol completamente detenido o bastante detenido, dándole más importancia a lo que es la fruta en ese minuto y su acumulación de materia seca y aceite finalmente. Esta lámina que hay aquí muestra de manera gráfica a través de un cuadro que se llama El ritmo del crecimiento en el palto, para la condición que yo he estado describiendo todo el rato, en donde todo el desarrollo de yemas florales se produce desde fines de junio, julio hasta agosto, comienza la floración en septiembre y el pic se produce en la mitad de octubre, que es donde realmente tenemos el principal evento de uso de SANI, que es cuando se produce la floración y la cuaja, y acompañado del crecimiento vegetativo de primavera. Luego, ustedes pueden ver que en la línea segmentada que sigue más abajo, aquí con el mouse lo estoy mostrando, el flash de desarrollo de raíces, y aquí en este pequeñito subir y bajar, graficamos la caída fisiológica post-cuaja, que es relativamente importante en términos numéricos, no es muy importante en términos visuales, porque la fruta que cae uno no la ve, pero caen miles de frutas. Bueno, y después se vuelve a repetir un segundo crecimiento vegetativo, bien importante, ya no hay otra floración, y aquí se produce una segunda caída de fruta, importantísima, que está condicionada por esto que estamos mostrando acá. Este crecimiento vegetativo del verano o del verano al otoño, en el caso nuestro, terminado febrero, ya pasado las temperaturas muy altas, empieza a crecer y se produce la caída fisiológica más importante, porque es fruta que ya ha tomado tiempo en desarrollarse, ya tiene calibre, parece un huevo, y es la que se cae. Y después viene un segundo flash de raíces. Bueno, y aquí claramente lo que vemos es el posicionamiento de SANI foliar para mejorar la cuaja en ese periodo. Acá, para la reducción de crecimiento post-cuaja, para evitar esta caída fisiológica y evitar este tremendo flash de crecimiento vegetativo, la aplicación vía riego, que en algunos casos hay algunos modelos en Chile que involucran varias hectáreas que están condicionadas al uso del producto vía suelo porque son huertos que se han plantado en laderas, en donde no hay acceso a través de maquinaria, donde los árboles deben permanecer pequeños y son altísimas densidades para justamente rentabilizar el espacio de cerro. Y es la única manera en donde el palto puede tener su ciclo completo sin alterarse por el frío del invierno, helarse o perder toda la producción. Entonces, se ha dado una condición particular para que en esos cerros, en esas laderas, se geste este modelo que es altamente productivo y que está condicionado al uso de reguladores, no solamente foliares, pero también vía suelo para frenar el crecimiento. Y esos arbolitos, como están en permanente intención de crecer y con altas cargas, son frenados y vuelven a repetir flores un año al otro año. Entonces sus periodos es decir, la alternancia que se produce entre el año on y el año off es mucho más suave, más tenue, lo que hace mucho más atractivo el negocio. Finalmente, la última flechita aquí en mayo menciona la aplicación foliar, para el mejorar, ¿cierto?, lo que es la inducción floral. Bueno, es muy común que en una zona donde haya muchas flores uno diga, pero ¿para qué quiero yo influir en la inducción floral? Bueno, pero esta es la experiencia nuestra, Chile.
A mí me ha tocado ver unas floraciones en Perú que son tan impresionantes, todos los huertos en amarillo. Eh, no hay mucha dificultad para generar flores, lo que sí hay es dificultad para generar cuaja y calibre, pero claramente la inducción allá pareciera ser tan más copada, más eh, definida que acá. Sin embargo, para nosotros es un tema importantísimo porque una temporada sin flores significa cero producción. Por lo tanto, necesitamos generar esa madera y para eso tenemos que mirar claramente cuáles son los factores que afectan la inducción floral. Bueno, el objetivo finalmente en la aplicación foliar es madurar el brote tardío, redistribución de fotosintatos para en el fondo favorecer el desarrollo de la yema a través de una nutrición adecuada, ¿cierto?, interna. Esto es lo que quisiéramos tener, ¿cierto?, a esta altura del partido, en julio, agosto ya deberíamos ver esto, y la comparación con la ramilla que se ve abajo, que son puras yemas vegetativas, muestra claramente que para nosotros es muy importante tener, ¿cierto?, ya a esta altura las yemas diferenciadas para poder después lograr amarrarlas durante el momento de la floración. Para eso, también es importante situarse en el contexto de lo que yo estoy hablando. Cuando nosotros aplicamos un producto que no tiene tolerancia en el mes de mayo o junio, y voy a cosechar fruta ahí en septiembre o en octubre, que es la realidad nuestra, tengo que fijarme en el tiempo en que el producto pueda quedar en la fruta y ser, por eso es que hay que hacer curvas de residuo. Para eso estoy mostrando esta curva que se hizo hace también unos 10 años atrás, en donde esta es una curva que muestra en el fondo el peor de los escenarios, donde se aplicó, fíjense, Sania al 0,75%, con 834 litros, o sea, 6,25 litros por hectárea, es decir, una dosis altísima. Claramente, comenzando ahí en el día 15 de la primera medición y terminamos en el día prácticamente 89 con cero residuo no pesquisable. Lo que permite saber si soy capaz de hacer la aplicación o no soy capaz, porque claramente si yo tengo expectativa de cosecha de agosto, no me conviene usar una alternativa como esta. Tendría que buscar otro manejo para lograr inducir o las flores que necesito. Hablemos un poco de lo que es el tratamiento para la cuaja, el momento de la aplicación. Este tratamiento tiene por objetivo frenar ese crecimiento de la panícula que está indeterminada y que compite entre sí. Por lo tanto, es muy importante estar mirando en qué momento se desarrolla. A veces cuando hay poca flor, el brote puede anticiparse, y al revés, cuando hay mucha flor, ese brote tiende a salir más tarde, o incluso tiende a estar determinado y no sale, que es muy común en árboles que no tienen comúnmente renovación de madera a través de la poda. El foco, ¿cierto?, es frenar ese brotecito pequeño mientras dure el periodo de floración para lograr que haya el máximo posible de frutos que reciban polen y que además se fertilicen y se forme el embrión. Porque aquí lo que estamos buscando es que ocurra todo ese evento y aquí no hace ninguna participación el regulador, simplemente lo único que hace es entregar parte de la reserva que estaba destinada a generar el brote hacia la panícula y dar más fortaleza a las flores que están en ese minuto en el proceso de cuaja. El número de aplicaciones, bueno, generalmente es una aplicación, pero pueden ser dos. Y pueden ser dos dependiendo de la condición en la cual yo me encuentro. Naturalmente, cuando yo hago dos aplicaciones, lo que voy a cubrir va a ser un espectro mayor del periodo de floración, logrando con esto un mayor impacto en la cuaja y probablemente cuando esté realizando la segunda aplicación voy a tener impacto en el calibre de los frutos que ya a esa altura han cuajado, que es lo que comúnmente ocurre con los productores que aplican al inicio o 30 o 40% de floración y 20, 30 días después repiten la aplicación justamente para
cubrir toda la flor y parte de la fruta que ya está cuajada. Los residuos en la fruta prácticamente, según las curvas que hemos estudiado, dependen de las dosis, naturalmente, las coberturas, pero hoy día las aplicaciones comerciales que se realizan, básicamente el huerto es libre de ser cosechado después de 25 días sin problema, porque las aplicaciones en realidad se hacen prácticamente aéreas y la fruta resulta ser poco tocada por la aplicación. Siempre hay que considerar que no hay tolerancia de este tipo de moléculas en la fruta. Entonces, lo que recomienda claramente la etiqueta es aplicar sin fruta, que es la realidad que tienen ustedes en Perú. Pero en Chile nosotros aplicamos con fruta. En definitiva, nos toca con y sin, pero hay una gran cantidad de hectáreas que se aplican y que la fruta se espera hasta que no tenga residuo y se cosecha. Pero claramente no voy a hipotecar la cuaja simplemente porque estoy esperando los residuos. En ese evento, las dosis que se manejan, es un rango, pero obviamente que tiene una lectura cada caso, se mueven entre 0,3 y 0,7% con el foco en el brote de la panícula. Ese brote en desarrollo, importante que ese brote de desarrollo esté acompañado de un estado floral de receptividad para iniciar la aplicación junto con lo que es en el fondo el proceso de cuaja. De nuevo, el fruto no está cuajado cuando le llegó el polen. El polen llega, no basta con eso, simplemente eso es polinización y luego se debe fertilizar el óvulo, ¿cierto? Generando el primer estadio del embrión, que también puede abortar posteriormente, pero en definitiva, ya teniendo un embrión, ese frutito podría generar cierto crecimiento, generar su semilla y comienza ya toda la ontogenia frutal que conocemos. Si los brotes están muy anticipados, es importante leer bien qué dosis debe ocupar y esperar el estado de receptividad para no aplicar tan temprano. Eso ya también obedece a las distintas lecturas que tengan los técnicos y expertos en la materia. Las experiencias son muy válidas en cada zona. Cuando la apertura floral se anticipa, lo que sí se recomienda es aplicar el SANI en dosis más bajas, pero siempre con el objetivo en el brote. Si hay una floración, digámoslo de esta manera, determinada, creo que el momento para aplicar no es ese momento, sino que ahí hay que esperar el inicio de brotación. Naturalmente, no hay brote que esté compitiendo con la cuaja en un brote determinado. Por lo tanto, no aplica para esa condición. Por supuesto que la generación de brotes determinados y de brotes indeterminados también influye en los calibres y por lo tanto queremos tener siempre una condición como la que estoy mostrando en la imagen, que es la panícula indeterminada, donde hay brote activo del color característico ahí de color rojo, ¿cierto? El brote nuevo, y flores que están en este minuto en estado no se alcanzan a ver bien, pero me parece que están en estado floral de hembra, pero en definitiva lo importante es que hay flores abiertas y están aptas a recibir polen de algún polinizante vecino. Esas son imágenes de lo mismo para ilustrar el momento de la aplicación, distintos momentos, distintos grados de floración. Ahí hay una exageración, ¿no? Es muy poco, pero claramente con un nivel de flores tan reducido como el que ven a la izquierda, lo único que quiero es poner una fruta ahí. Luego de aplicar en el brote se va a generar una condición particular que es un crecimiento irregular de la lámina, de las láminas que fueron asperjadas con productos, porque todas las hojas nuevas, como no tienen ese efecto de corrugado, de hiperplasia del tejido, y la lámina ya no queda completamente lisa, sino que queda como arrugada. Pero eso es parte del efecto de la antigiberelina en el crecimiento de la lámina, no tiene ningún problema.
es solamente un buen signo de que la aplicación se realizó. Por eso es que se los muestro, porque muchas veces se aplican productos, vemos que se aplicó y no hay ningún efecto, porque probablemente la cobertura fue inadecuada o porque simplemente el producto no llegó. Hay miles de explicaciones. Aquí, muy importante, junto con determinar el momento y determinar la dosis, es el método de aplicación, la forma en que uno aplica y logra el objetivo finalmente. Bueno, cuando uno empieza a usar reguladores del crecimiento en palto, lo que empieza a observar, para la cuaja, por supuesto, lo que empieza a observar es esto. Esto no es común en la naturaleza. Lo común es ver un solo palto, un solo fruto por pedúnculo, y no ver dos o tres, como se ve en la imagen, en huertos que han sido tratados, y como se ve ahí, que son racimos de fruta en donde cuaja una cantidad enorme, enorme de fruta, eh, y que en definitiva es lo que buscamos. Eso es parte de lo que buscamos, por supuesto. También tenemos que asegurarnos que el próximo año volvamos a tener flores de la misma calidad para poder repetir ese efecto. Otra cosa que es importante mencionar con respecto a la aplicación de uniconazol para cuaja y para calibre es que el producto, al ser asperjado sobre frutitos recién cuajados, altera la forma, porque como es una antigibberelina, el fruto no se expresa elongando, sino que se expresa redondeando el cuello, prácticamente pierde su cuello, se transforma en una fruta más redonda, pero con más volumen. Y eso explica el aumento de calibre. Finalmente puede ser más corto, pero más ancho. Y finalmente, esta redondez, que es muy característica de los climas costeros, se puede lograr con aplicaciones foliares durante el periodo de cuaja. ¿Qué es ese periodo que ven ahí? Ustedes lo que ven ahí es una panícula que ya terminó la floración y están los frutitos en estado de cabeza un poquito más grande que la cabeza de un fósforo, bien definido. Hay varios, deben haber más de 20 en ese lugar. Probablemente va a quedar uno. Si quedan dos, ya va a ser muy bueno. Pero ese es el momento en donde nosotros hacemos la aplicación 2 o un pelito antes que eso, logrando capturar la atención de ese frutito, frenando el brote que está compitiendo y haciéndolo más grande. Por eso se dice que menciona que mejora el calibre. Aquí lo que traigo a colación es un ensayo, fíjense que se hizo en 2004, cuando recién se estaba usando el SANI en Chile, ya Culta tenía muchos años, en donde se ven varios tratamientos, un control absoluto, un SANI al 0,5%. Estas son aplicaciones de primavera, ¿no? A la floración, al 0,5% más urea fosfato y hidróxido de potasio, más urea en el suelo, qué sé yo, después varían a 1%, en fin. ¿Qué es lo importante en esta gráfica? Que la mayoría de los frutos pesan lo mismo, es decir, estadísticamente pesan lo mismo. La última columna, que esta que estoy mencionando aquí, ven, todos tienen letra A, todos los pesos por fruto son similares estadísticamente. Pero cuando vemos el número de frutos por árbol, que es la primera columna, vamos a ver una diferencia importante entre un testigo, aplicaciones al 0,5% y aplicaciones al 1%. Claramente un impacto en la cuaja tremendo. Y esto sí que es significativo respecto del control y de otros tratamientos. Lo que importa acá es el efecto que tiene el número de frutos por árbol. Bueno, también es importante mencionar que, bueno, este es el mismo gráfico, no sé por qué aparece dos veces, está en otra gráfica, pero este que está acá, que muestra en definitiva el efecto de SANI aplicado tanto en otoño como en otoño y primavera, o primavera sola, sobre el rendimiento final, el peso de la fruta y los números de frutos por árbol. Entonces, lo que se compara acá es un testigo absoluto,
una aplicación de otoño que está enfocada en lo que mencionamos al principio de inducción floral al 0,5%, una aplicación al 1% de otoño, una aplicación al 0,5% en primavera, una al 1% en primavera, y la combinación de los 2,05 y de los 2,1, qué sé yo. Entonces, lo que se ve acá es que en definitiva, si nos vamos al peso de los frutos, claramente en el peso de los frutos vemos un incremento del peso de los frutos cuando aplicamos el producto en la primavera. Es decir, el impacto que tiene sobre el fruto, la aplicación de la primavera. Y si vemos qué pasa con respecto al número de frutos por árbol, vemos lo importante que es tener una aplicación de otoño para la oferta floral, porque al final esta, que es significativamente diferente de las demás, probablemente es parecida a esta, en donde se combina el 1% en otoño más la primavera, resultan ser los que tienen mayor cantidad de frutos y que finalmente son las que dan mejores rendimientos por árbol. En definitiva, esto es simplemente para documentar lo que yo al principio anunciaba, huertos de alto nivel tecnológico y de alto rendimiento que están usando reguladores de crecimiento en forma regular, obtienen oscilaciones de producción más tenues que aquellos que llegan a tener altas producciones en un año y caídas muy importantes al año siguiente. Asimismo, para el momento de la aplicación de primavera, cuando hay fruta colgando, también tenemos curvas de disipación que no coinciden con lo que pasa en la práctica comercial, porque en la práctica comercial las aplicaciones se hacen aéreas y los huertos quedan liberados prácticamente a los 20-25 días después de ser tratados, con un efecto bastante satisfactorio. Y esto que ven aquí es nada más que una curva recreada de aplicaciones al 0,5 y al 1% en primavera sobre fruta, para ver cuánto tiempo se demora en disiparse. Y claramente al 1% se demora 88 días, lo cual me inhabilitaría la cosecha durante un periodo más que considerable, por lo tanto no lo podría hacer. Bueno, ¿qué beneficios tenemos en la aplicación de la primavera? Entonces decíamos, si yo voy a obtener una atenuación de la curva de alternancia, voy a tener una mayor producción en el largo plazo. Voy sumando mejores rendimientos anuales. Al final, la suma de todos esos kilos es más alta. Y eso es significativo. También vimos que hay un significativo aumento en el tamaño de los frutos. Los frutos responden a la aplicación de Sani foliar durante la primavera en el calibre, que es un tema importante hoy día en los mercados. A pesar de que Perú tiene paltas muy grandes, igual hay un tema con los calibres. A nosotros nos parece muy importante lograr calibres, como les mencionaba recién, que sean bastante comerciales, digamos, dejando de lado los pequeños, no tan grandes, sino que un calibre de 260 gramos, 240 gramos, calibre 60, 70. Reduce la alternancia productiva. Eso está más que probado, el añerismo. Este es un tema que si ustedes se meten a estudiar, van a ver que hay investigadores a nivel mundial que han dedicado toda la vida a este tema, el añerismo, la alternancia en los productores de aceite, sobre todo como el palto, como el olivo, o aquellos que se balancean con hormonas endógenas como la giberelina, en el caso de los cítricos, y que claramente pasa a ser uno de los temas grandes que tenemos, porque si yo tengo una temporada de 25 toneladas, lo que quiero del próximo año es eso o más. Y en este caso a veces es todo lo contrario. Entonces, obviamente hay que estar constantemente en la alternativa de poder controlar esta reducción de alternancia productiva, que es una claramente mezcla de varios factores, entre los que están los manejos, las aplicaciones de reguladores, las podas, como lo mencionamos. Y finalmente, el control de tamaño de los árboles, que
Pareciera ser poco importante, pero cada día más yo veo que la gente sintoniza con esto de que la cosecha en un árbol manejable, de altura razonable, es muy, muy eh, influyente en el resultado final, en el resultado comercial del huerto, porque la cosecha podría llegar a ser una labor que prácticamente exprese el 70% de sus gastos directos. Es básicamente cuánto se demora la gente en cosechar los kilos que están en un árbol muy alto, muy elevado, o en un árbol de tamaño medio que se puede manejar perfectamente bien desde el suelo, eh, al, al punto exagerado que mencionaba de los árboles pequeños de 1,80 m, 2 metros, que se manejan en ladera, en donde toda la cosecha es absolutamente pedestre, no hay intervención de escalera, obviamente, por las pendientes. Entonces, todo es pedestre o poda. Si no alcanzan, podan. Y ahí obtienen una cosecha súper rápida. La parte de los métodos de aplicación, yo creo que requiere un tiempo adicional, pero me voy a apurar para entender, ¿cierto?, si hay alguna necesidad de discutir algunos temas. Pero quiero que quede un poco dibujado cuál es el punto más crítico en esto. Los productos que se aplican en la agricultura, los reguladores de crecimiento en general, actúan por contacto. Y como actúa por contacto, tiene mucha relevancia la forma en que hago contacto con el objetivo. Es decir, si la gota que soy capaz de aplicar, una microgota, puede volar y no disiparse en un periodo tal que va a ingresar al tejido y hacer su efecto, estoy logrando mi objetivo. Por lo tanto, es muy importante poner atención, al menos poner atención a cómo estamos aplicando nuestros reguladores. En general, claro, los huertos nuevos se aplican con bomba de espaldas dirigidos y los mojamientos son pequeños, pero cuando empiezan a haber huertos adultas, ya aparecen los métodos de aplicación con nebulizadoras, turbonebulizadoras, qué sé yo, y otros métodos, y ahí los mojamientos varían. eh, y también están los métodos aéreos, que en Chile son muy comunes, el avión y el helicóptero, que tienen un excelente costo-oportunidad, pero la cobertura es bastante insuficiente, sobre todo en topografías irregulares, porque no es que cuando yo hablo de una ladera nos imaginen una ladera plana de una sola pendiente, son múltiples situaciones de la era, suben y bajan, entonces claramente una nave, un aéreo, un avión y un helicóptero, por muy versátil que sea, no es capaz de cubrir con la misma eficiencia un sector en profundidad que un sector que está más expuesto en la ladera, en la misma ladera. Por lo tanto, vemos que hay cobertura insuficiente, y bueno, pero ese es el problema de las aplicaciones aéreas. Y como capítulo aparte, lo que es vía riego, las dosis varían, ahí hay que hacer una lectura mucho más compleja respecto de, en el fondo, el tamaño de los árboles, la carga frutal que tienen, el objetivo que persigo con la aplicación vía riego, y claramente, como es un producto que ingresa al suelo disuelto en el agua que uno aplica del riego, la vegetación debe estar activa para que pueda tomar esa agua y absorber con el producto directamente y moverlo hacia las zonas donde va a hacer su acción. Para ir terminando, las aplicaciones vía riego durante el periodo de inicio de verano, vale decir diciembre, enero, ya cuando se ha desarrollado el brote, o unos 20-30 centímetros, eh, posicionamos las aplicaciones vía riego, en donde ya el árbol está consumiendo el máximo posible de agua para lo que requiere, periodo de máxima demanda. Las dosis van dependiendo del tipo de riego que se está usando, del vigor del árbol, de la altura del huerto, hay muchos factores que influyen, por eso que hay que hacer una lectura caso a caso para determinar una dosis. Lo que sí es importante saber, digamos, es que hay una notable respuesta en huertos jóvenes nuevos y árboles rebajados, que son claramente focos de este tipo de aplicaciones. Los rebajes
por ejemplo, se ha visto una manera de ir eliminando la carga de hongos de la madera, rebajándolo. El rebaje tiende a ser una alternativa espectacular para limpiar la madera frutal, pero esta nace y es muy vigorosa y en 3 años nuevamente vuelve a ocupar el espacio que ya había ocupado y entonces volvemos a lo mismo. En esa alternativa puede tener una muy buena respuesta. Herramienta para alta densidad, disminuye totalmente las labores de poda en altura y finalmente mantiene el control del tamaño del árbol. Si ustedes se fijan en la lámina izquierda, el huerto está completamente frenado, intenta brotar. Esa foto está tomada el mismo día y el mismo huerto, solo que hay una zona tratada y una zona no tratada. Y la zona no tratada, ustedes pueden ver que está llena de crecimientos muy bonitos, digamos, pero que van a generar un nivel de emboscamiento para la próxima temporada que nos va a complicar de todas maneras, amén de que vamos a tener un árbol mucho más grande. Lo que necesitamos en el fondo es lograr huertos que se mantengan completamente iluminados durante todo el periodo vegetativo y que generen toda la yema floral de la temporada siguiente justamente en esa zona iluminada que se ve, que es donde va a florecer el próximo año, sin tocarlo.